Qué alegría Gracias, saludarle, Padre Ovidio. Un gusto saludarle en este día que justamente mencionaba Jimmy y Catherine, dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Qué alegría saludarle, Padre Ovidio. Gracias, Eddie. Tal vez precisar algunas cosas por los saludos que han enviado por el Día de los Párrocos. El Día del Presbiterio es considerado el presbiterio el Jueves Santo, ya. Pero ayer se recordaba a San Juan María Vianney como patrono de los párrocos. Qué diferente, ¿sí? Una cosa es el presbiterio, el presbítero, el sacerdote, y otra cosa es el cargo que desempeña. El Jueves Santo es más consagrado a nuestro presbiterado. Y ayer era recordando a los párrocos, viéndonos en la figura de San Juan María Vianney como un espejo de un párroco siempre disponible para escuchar a sus feligreses, sobre todo en el sacramento de la reconciliación. Un presbítero que no lo ordenaban por su bajo nivel académico, pero al final terminó siendo un gran santo y un gran sabio, porque la sabiduría no radica en lo que creemos en una capacidad intelectual, sino viene de la experiencia de la vida, del latín sapere, haber saboreado una experiencia de vida y plasmarla en dichos tan bellos como el que le dijo a aquella mujer que se acercó al confesionario confesándole que su marido se había suicidado en el puente que hay en ese lugar. Entonces le contestó: también hay un abismo de misericordia entre el puente y el cauce del río, que le dio la oportunidad, como la de un arrepentido, buscar la misericordia de Dios. Y palabras así tan lindas, tan sencillas, pero pragmáticas, que nacen precisamente de la experiencia de vida como presbítero. ¿Sí? Ahora vamos, decíamos, en el orden que tenemos en la iglesia, en el calendario litúrgico, tenemos ciclo A, B y C para los domingos. En el ciclo A escuchamos el Evangelio de Lucas, en el B a Marcos, ayudado por Juan, porque Marcos es muy corto el Evangelio. Y en el ciclo C a Mateo. Entonces estamos ahorita que Juan le prestó el capítulo 6 a Marcos para complementar. Estamos en una lectura continuada, pero muy emparentada sobre todo con la vivencia del pueblo de Israel en el desierto. Siempre hay que vincularlo, ¿verdad? Y las lecturas, siempre la primera bien conectada, concatenada con el Evangelio. ¿Sabes? La del próximo domingo: Elías, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Iba cansado, exhausto, etcétera, etcétera. Interesante ver, Cristo reclama algo. Me buscan. Piensa bien, la gente no ve a Jesús. Se sube a las barcas para buscarlo. Lo encuentra en Cafarnaúm y al buscarlo lo encontraron. No lo ven, lo buscan y lo encuentran. La secuencia de los verbos siempre hay que tomarla en cuenta. Lo buscaron, lo encontraron. Entonces en el encuentro hubo un reclamo. Ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. A veces, cuando buscamos a Jesús, olvidamos el horizonte de la persona de Jesús y nos abocamos a ver qué le sacamos, qué milagro, ¿verdad?, le sacamos. Creo que es una tendencia de la religiosidad. El religioso busca a Dios y lo pone a su servicio. El que tiene fe se deja encontrar por Dios y se pone al servicio de Dios. Lo que le dice Isaías 6, cuando en el relato de vocación de Isaías, ¿verdad?, que al final pregunta el Señor: ¿a quién envío? ¿Quién irá por nosotros? Y nosotros de comunión interesante. ¿Qué dice Isaías? Aquí estoy, Señor, envíame. María, ante la propuesta del ángel. Hoy te recordamos a Santa María la Mayor, ante la propuesta del ángel. La esclava del Señor, hágase, dice tu palabra. Si María hubiese sido una mujer religiosa, empieza, aprovechando la presencia de Dios a través del ángel, pedir, mira, pues es carpintero, es una economía informal, que hoy tiene trabajo, mañana no, es pobre, no tenemos casa propia, porque al parecer era tradicional el pobre podía vivir a una cueva en el tiempo de José y María. Pero no, ella no pide nada, tiene un diálogo de altura con el ángel, es un diálogo de una persona que vive la fe. Reitero, el reclamo de Jesús es para nosotros hoy: me buscan porque comieron pan hasta saciarse.
Me buscan hoy por hoy para que les haga un milagro. Me buscan hoy por hoy para que haga esto por ustedes. ¿Por qué le buscamos? Busquémosle por lo que es Él. Él no es doctrina, Él es persona. Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y hay que buscarle por ello. El texto del Antiguo Testamento es interesante. También nos trata de dibujar la misericordia de Dios. Pese a las murmuraciones contra Dios y contra Moisés, el Señor no lo reprende. Al contrario, les envía el maná y les envía las codornices para que se alimenten. Pero les pone una condición: que cada uno coja lo necesario para el día, para no ser los avarientos, para no provocar la avaricia entre ellos. Y miren, Dios muestra su compasión. Y la tendencia de nuestros pueblos, personalmente, le puede pasar a cualquiera de nuestros oyentes. Después de haber superado un desafío, una dificultad, y haber ganado la batalla, pero que tiene alguna precariedad, desea retroceder en el tiempo. Después de liberados de la esclavitud, quisieron volver a Egipto. No importa ser esclavo, con tal de comer suficiente cebolla y pescado. Es una tendencia humana. Después de haber superado el desafío, tener algunos bemoles, algunas dificultades, se quiere volver atrás. ¿Cuántos de nuestros oyentes quieren volver, quisieran volver antes del COVID? Porque la situación era diferente. Y hay esa tendencia. Yo creo que, como dicen los cubanos, no hay que mirar para atrás ni para agarrar impulso. Hay que ver siempre hacia adelante. Y hay que ver hacia adelante para saber hacia dónde vamos. Hay que ver atrás para ver de dónde venimos. Hay que ver a los lados para ver quién nos tiene una mano para llegar a la meta que nos proponemos. Pero sobre todo, hay que mirar para arriba, para el cielo, para pedir fuerza de lo alto y llegar a la meta que nos hemos propuesto. Interesante todo este caminar que nos presentan las Sagradas Escrituras, Padre Ovidio. Pero recapitulando un poquito lo que usted nos aclaraba de los párrocos, es porque tradicionalmente en la arquidiócesis de Tegucigalpa es la santificación del clero, si me corrige o me confirma eso. Sí, mira, quien instituye esto fue Juan Pablo II, el Día del Sagrado Corazón. Pero en el pasado se celebraba el mes de agosto lo vocacional. Entonces trataron de concatenarlo y unir esas dos cosas, celebrando el Día del Párroco, pues el Día de la Santificación del Clero, y se añadía el mes vocacional. Ahora la Conferencia Episcopal lo pasó para el mes de julio, y ahí hemos tenido la intención en la parroquia, hemos orado en vez del sínodo por las vocaciones, y tenemos una comisión vocacional que nos reunimos con el coordinador, el Padre Carlos Rubio, el miércoles en la parroquia, porque vamos a hacer una exposición para el mes del matrimonio y la familia, de la vocación de las dominicas que trabajan en la parroquia, de los del seminario que trabajan conmigo, 4 jóvenes, y de la vocación al matrimonio. Tenemos 3 stands para el mes del matrimonio y la familia, poner que la vocación no es exclusiva del consagrado a la vida sacerdotal o religiosa, sino que el matrimonio es vocación, es donde Dios sí es tarea. Este hilo conductor que nos ha presentado las Escrituras, ¿hacia dónde nos lleva, Padre Ovidio? Porque usted nos ha dicho, es una lectura continuada de los textos. Es un recorrido a través del Evangelio de Marcos, toda la vida ministerial de Jesús, a donde nos lleva a darle crédito y a completar la propuesta de Jesús, ¿verdad? La propuesta de reino y reinado de Dios, es darle continuidad. Y en el reino de Dios, Cristo no puede predicar a estómagos vacíos, y por eso multiplica el pan. Y eso somos conscientes, no podemos predicar a estómagos vacíos. Y se compadece de la multitud. Pero hay 2 hechos que se unen en el episodio de Eliseo, domingo antepasado, ¿verdad? Y el relato de la multiplicación del pan. Aparece alguien que propone. La primera lectura, un oferente que lleva las primicias. Y en el Evangelio, aquel joven decidido que da lo que él tiene. Hay una colaboración humana y una colaboración divina para que el milagro se dé. Cómo Dios se vale de la mediación material o mediación humana para provocar el milagro, ¿verdad? Cuando recibe los panes, da una plegaria de alabanza, ¿verdad? Y después comenzó a repartir. En cambio, en el relato que tenemos hoy,
le dice a los apóstoles de repartir, ¿verdad? Es un relato más amplio en ese sentido, con esos detalles, ¿verdad? Que le da, porque ponte a pensar, si eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿cómo iba a repartir él solo? El relato de hoy va más allá y dice que le dio a los apóstoles para que a su vez lo repartieran a las personas ahí presentes. La semana pasada hablábamos de esto, padre, y creo que es importante profundizarlo en esta figura de denles a ustedes de comer, porque es un compromiso también que en la actualidad podemos vivir, el ser protagonista, acompañar al Señor, sobre todo para dar ese pan. Denles ustedes de comer, creo que es un reto, no solo para ellos en aquel momento, para nosotros también, cuando sabemos que hay personas que en este tiempo han comido tortilla con hojas tiernas de mango u hojas tiernas de ciruelo y sal. Es doloroso, eso compunge de alguna manera. Creo que salimos al paso con soluciones, que te dijera, inmediatistas, del momento, que son pan para hoy y hambre para mañana. Pero no podemos quedarnos impasibles ante ese drama. Por eso decíamos, no tenemos el poder de multiplicar el pan, pero podemos multiplicar la generosidad, la solidaridad, sobre todo de manera con aquellos que más nos necesitan. Nosotros de alguna manera hemos hecho un paliativo, era la palabra que buscaba antes, un paliativo para personas que lo necesitan, y damos a algunas familias alimento por trabajo. Hemos plantado unos arbolitos en una aldea, en la sabana, y a los que acompañan el proceso se les da ese alimento por trabajo. Creo que son 18 familias las apuntadas hasta hoy. Para no darlo por darlo. ¿Por qué? Fomentamos la mendicidad de esa manera, sin que haya algo productivo. Lo que hace el gobierno, repartir cosas solidarias, qué bien. Pero pues se los había de poner con aquel joven de Choluteca que está recogiendo desechos de basura, de plástico de las calles, que da pena en Honduras pasar por una calle tan bonitas que están algunas, pero aquellos desechos que están al lado, los que no pasen la CA5, porque está esa compañía que no hay que dudar del trabajo, el que quiera celeste que le cueste, para que esté esa compañía haciendo lo que hace. Mira la grama cortadita, si te accidentas, aparece una ambulancia ayudándote ya con si es que hay una enferma, un herido, un accidente, cosas que solucionan. Qué lindo sería que el gobierno diera ese alimento por trabajo, pidiéndole a la gente, como lo hacemos nosotros, en varias aldeas, de recoger la basura, ¿verdad? Lastimosamente, me recuerdo cuando trabajábamos con la campaña infantil allá en Nueva Suyapa, ¿verdad? Miramos a los niños tirar la basura y yo decía, hijo, ahí está el basurero, recógela, no. Para eso está la dueña que le pagan. Me explico, no hay una educación de eso. En mi tiempo teníamos que dejar aseada el aula antes de salir todos los días, aseada, y al siguiente día la encontrábamos. Hoy por hoy no. Y eso es educativo. Imagínate que eso que tiene el gobierno de dar esa saco o esa bolsa solidaria fuera a cambio de que la gente limpiara la aldea, que limpiara la calle principal, que recogiera desechos, el rostro de Honduras sería mejor. Y lo está promoviendo esto de Plantatón, y lo promete, lo promueven, hay que negarlo, Canal 10 también. Cómo educar a la gente para que no se den estas inundaciones que el 50% son provocadas por tragantes que están tapados de basura, sobre todo en Tegucigalpa. Sobre todo, Padre Ovidio, retomando el Evangelio y la palabra de Dios nos tiene que interpelar en la actualidad. O sea, no nos puede dejar indiferentes a lo que estamos viviendo hoy en día. Sin duda, estamos en el mes del matrimonio y la familia, no lo olvidemos tampoco, ¿verdad? Eso para consolidar y nuclear la familia y darle el crédito de lo que hemos creído desde épocas milenarias, que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Creo que no podemos, tenemos ese poder, decíamos, de transformar y de multiplicar el pan, pero podemos multiplicar otras áreas donde nos sentamos comprometidos ante la necesidad de los demás. No podemos asistir impasibles ante el drama del hambre. Hay personas que viven, dicen, el 38% vive con $1 diario. El 74% estamos en pobreza. Y de ese 74, 38 viven con el precio de $1 diario. ¿Qué pueden comer?
qué pueden consumir o qué están consumiendo, ¿verdad? Creo que hambre, como han dicho tantas veces, Honduras es fábrica de pobres. Qué importante ir conociendo estos detalles, Padre Ovidio, y sobre todo en esta semana en donde justamente hemos iniciado el mes del matrimonio y la familia. Se han visto gestos, se han visto algunas acciones, pero sobre todo es lo nuclear, Padre Ovidio, es ir nuevamente a lo esencial en el hogar, en donde se está perdiendo mucho en la actualidad. Creo que hay que volver a esa palabra, recuperar la palabra hogar, de latín hoguera, lugar de calor humano, lugar de trato fraterno. Creo que lo que recibimos a través de la tecnología va opacando y va minando y va desvirtuando la sacralidad del matrimonio. Esas películas de Netflix, por ejemplo, de Instagram, series que mucha gente se entretiene y hasta lo ven en familia, aunque desvirtúe el papel protagónico de cónyuge, aunque lo desvirtúe, lo están viendo y al final se va poniendo en la práctica. O sea, notas, los jóvenes no quieren las parejas jóvenes no quieren tener hijos, ¿verdad? No quieren tener, si acaso, uno, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo. Yo creo que el referente no debe ser, el Papa lo pide, unas palabras bien precisas, que tenemos que prescindir de la tecnología para no deshumanizarnos, porque eso provoca que el individuo, el joven, se encierre en su apartamento, en su dormitorio, con ese aparato y no haya relación de familia. Creo que, decíamos ayer, hay 3 altares sagrados en la vida matrimonial. El altar de la comunión, donde consagramos el pan y el vino. La mesa del comedor debe ser sagrada, no debe haber un plasma enfrente, ni un teléfono portátil al lado del cubierto y del plato, ¿verdad? Y el lecho matrimonial es un espacio sagrado. Cuando esos 3 altares, el altar de la comunión, el altar de la mesa común del comedor, el altar de su lecho matrimonial, cuando están en línea los 3, ahí hay hogar, ahí hay coinonía. Se pone todo en común al momento de sentarnos a la mesa para compartir el pan, compartimos las esperanzas, lo que hemos vivido durante el día. Por lo menos una de las 3 tiempos de comida debían ser en familia. Y no solo en la ciudad, también en el campo. En el campo es mucho más difícil. Se sientan cuando hay cumpleaños, ahora, aniversario. Pero creo que es necesario ese espacio de diálogo, ¿verdad? La coinonía lleva la empatía a tener un solo pensar y un solo sentir, ¿verdad? Y creo que cuando esos 3 altares están al hilo, estamos en comunión plena con el Señor, ¿verdad? Como lo dice el Papa Juan Pablo II, en el nosotros divino de Dios, el nosotros de la familia humana, en cuanto a la razón de su ser y de su quehacer, ¿verdad? Y nos pone Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un nosotros de comunión. Y cuando hay un nosotros de comunión en la familia, pues todo va en razón de la eficiencia, desde lo académico, desde lo laboral y de todo aquello que compete a los ingredientes de una relación familiar, ¿verdad?, en la vida matrimonial. Al escucharle, Padre Ovidio, recuerdo aquella expresión de donde hay una abuela, sirve para justamente conjuntar a toda la familia. Vienen los papás, los hijos, los nietos, pero cuando hace falta esta figura, se empiezan a dispersar. Lo hemos visto muchas veces. Sí, los abuelos enlazan el pasado con el presente. Los abuelos, las abuelas tienen la virtud de tener una fuerza de convocatoria cuando han sido padres de familia ejemplares. Porque la autoridad de un papá y una mamá no radica en tener solvencia económica, que no falte el pan de cada día y que mi hijo no tenga una escuela privada e incluso bilingüe. No, para nada. Eso no suple la ausencia de un ser querido. Y los papás han sido, los papás hoy abuelos, es que en el pasado supieron que su autoridad radicaba en el amor y en la entrega, y eso vale para cada líder. Nuestra autoridad radica en nuestro amor y nuestra entrega a los demás. No es autoritarismo como sucede. Creo que cuando el abuelo fue una figura paterna y materna centrada cabal, tiene fuerza de convocatoria y reúne a los hijos.
y tienen más fuerza las abuelas, ¿verdad? Muerta la abuela, muerta la madre, difícilmente los hijos se reúnen, pero estando ellas siempre tienen fuerza de convocatoria. ¿Pero por qué? Por el amor y la entrega puesta de manifiesto durante hicieron su vida de papás y de mamás. A ver, video, me consultan cómo hacer esto en realidad en una familia disfuncional, en donde falta papá, en donde falta mamá, en donde solo uno tiene que hacerse cargo de todo, y que es una realidad muy latente en el pueblo hondureño. Con el hondureño, ¿cierto? Dice San Agustín, la gracia de Dios suple la debilidad humana. Conocemos tantas madres solas que salieron adelante con sus hijos, lavando y planchando ropa, haciendo casas, y con sus hijos hoy, ¿verdad? Hoy le dicen, mamá, vamos a darte una mejor calidad de vida, y yo soy testigo de eso. Incluso lo hemos platicado porque cuando la mamá se retira de trabajar, eso ¿cómo se llama? Es una terapia ocupacional. La deja sola, ya no es lo mismo, pues. Creo que trabajen hasta donde puedan, pero sin matarse como lo hicieron durante mucho tiempo para sacar adelante a sus hijos. Yo recuerdo a una delegada de la palabra, que era del sur, allá en la parroquia de San Pablo de la Cruz, del Alto del Medio. Esa madre maestra, que su marido maestro la abandonó con 11 hijos, 11. Buscó 2 trabajos en lo privado y en lo público, y lo encontró para educar a sus hijos. Y me recuerda que el padre Emil era párroco en ese tiempo, unos padres redentoristas, pasionistas que estaban allá. Fue como un apoyo así como moral para esa familia. Esa señora educó a sus 11 hijos con carrera universitaria, con la ayuda de Dios. Lo lindo es que el día de su sepelio me dio pesar, no pude estar, porque yo la visité más de alguna vez, y un día sus hijos practicaban canto porque tienen un coro familiar, ¿verdad? Y le decía, ellos por qué ensayan, yo quiero escuchar los cantos del día de mi funeral, ¿verdad? El papá de los hijos se presentó y pidió disculpas públicas en el funeral, le pidió perdón público a ella. Pues quiero subrayar, más allá del perdón, cómo esta mujer sale adelante con sus 11 hijos, todos profesionales y la gran mayoría con maestría en las universidades de aquí de Tegucigalpa. Mire cómo la gracia de Dios suple la debilidad humana. Como ellas hay tantas obreras, ella era una profesional de educación primaria, pero tantas mujeres lavando ropa, planchando ropa, haciendo apartamentos, haciendo casas, han sacado a sus hijos adelante, ¿verdad? Creo que eso es laudable, eso es de aplaudirlo, eso es darlo a conocer, ¿verdad? Y creo que eso tengámoslo presente. La gracia de Dios suple la debilidad humana. Creo que cuando Dios cae en todo, podemos salir adelante. Padre Ovidio, es muy propicio hablar de esto, sobre todo porque la gente puede consultar, recordarles el número de nuestro WhatsApp, también nos puede llamar al canal, pero es muy propicio esto, Padre Ovidio, sobre todo porque estamos en el marco de este inicio del mes del matrimonio y la familia, y aclararle a la población, no es un mes más como todos los años, aunque celebramos todos los meses de agosto, el mes del matrimonio y la familia, tiene que interpelarnos, tiene que llevarnos a la acción, y sobre todo el encuentro con el Señor, que tiene que transformar la familia. Por eso es muy propicio ver las actitudes de los padres, la de los hijos, las responsabilidades, y esto el Evangelio también nos tiene mucho que decir, Padre Ovidio. Sí, acentuar eso. Este mes del matrimonio es para acentuar responsabilidades frente al hogar, frente a la familia. Responsabilidad que no se limita a la solvencia que debe haber en la casa, en lo que es la comida, la alimentación. Creo que es responsabilidad de correspondencia de los hijos ante el esfuerzo de papá y mamá que están haciendo para salir ellos adelante. ¿Qué papá no ha luchado para que su hijo supere lo que él no pudo superar? Con mucho sacrificio, con mucha negación, con mucha entrega. Creo que fortalecer esto, recuerda ese
trípode, o ese orden de prioridades, más bien, no trípode, orden de prioridades. Primero Dios, segundo lugar la familia, tercer lugar el trabajo, la profesión. Cuando estos tres están también en comunión, provoca lo que había subrayado antes, la coinonía, de ponerlo todo en común, la empatía, de tener un solo pensar y un solo sentir. Creo que hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Vamos a una aldea como es el Cimarrón, es lindo ver en la misa, los católicos son modelo ahí en medio de los no católicos, ¿verdad? De los abuelos, los papás y los nietos, una consolidación increíble que les permite a ellos ser mencionados en las sermones del no católico, ¿verdad? Como modelo de unidad y de entrega. Todo lo que han logrado siendo una pequeña comunidad de 6 parejas, ¿verdad? Creo que porque ahí está el vínculo del pasado con el presente. Los abuelos han sido los inductores en la fe muchísimas veces. Creo que es tu caso también, es tu abuela que tuvo la iniciativa es mi caso también. Yo crecí con mis abuelos maternos, mis padres migraron por pobreza y crecí con ellos. Mi mamá, que era muy honrada con la historia, decía, creo que si te hubieses crecido conmigo no fueras lo que hoy sos. ¿Ya? No porque ella fuera indiferente, no, tenía su piedad, pero mi abuelo era más arraigada todavía. Y digo el abuelo, porque era él. Efectivamente, recordar a mi abuela, por ejemplo, bueno, falleció, padre, justamente falleció el día del cumpleaños de mi esposa. Es una cuestión muy providencial que el Señor se la quiso llevar ese día, y sobre todo por la cercanía que tuvo con mi esposa. Pero ya le estaré contando más adelante, padre. ¿Le parece? Vamos a ir a una pausa, padre, y al volver vamos a seguir profundizando. Hay algunos otros temas. Me han consultado sobre el Salvador del mundo, porque ya se acerca, aunque ya lo ha celebrado la parroquia que tenemos aquí en la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Esto y muchos otros temas lo vamos a ver. Vamos a una pausa y no nos cambie, ya regresamos en Respuestas con el padre Ovidio Rodríguez a través de Suyapa Medios en todas sus plataformas. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios, en este espacio de Respuesta con el padre Ovidio Rodríguez. Tenemos varios mensajes, padre Ovidio, que nos han llegado justamente a nuestro teléfono de WhatsApp 95000490. Le vamos a dar lectura a algunos de ellos. Padre Ovidio nos dice: bendiciones, saludos, especialmente padre Ovidio. Escuché que hay que cuidar el hecho matrimonial en donde comemos y compartimos con la familia, y el otro que nos pueda decir sobre todo cuál es. Nos dice Ana desde Tegucigalpa. También hay otro mensaje: saludos desde Olanchito, Lloro. Nos dice: fui criada por mis abuelos, ellos murieron, uno de 94 y el otro de 92, y la verdad que desde que ellos murieron la familia cambió bastante, ya no nos reunimos, ya nada es igual. Esto también como parte de los mensajes que nos han llegado. También nos dice: buenos días, bendiciones para los dos, saludos cordiales, padre Ovidio. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando mi madre me dice que ya no es mi mamá? Y nos ha pedido que le podamos dar respuesta. Ya estará con nosotros el padre Ovidio Rodríguez nuevamente para poder dar respuesta justamente a este tipo de interrogantes que se están dando justamente en el marco del mes del matrimonio y la familia, que hemos iniciado ya en agosto. Tradicionalmente es un mes con muchas actividades. En la Arquidiócesis de Tegucigalpa hemos tenido normalmente los congresos de la familia, y estaremos profundizando a nivel de cada parroquia, de cada grupo, movimiento. Padre Ovidio, me consultaba algunos de los mensajes que nos han llegado. Si nos reitera, nos dice: el hecho matrimonial, el altar de la mesa, ¿y cuál era el otro? Nos preguntaba una televidente. El altar de la comunión. El altar de la comunión, donde celebramos la Eucaristía, ese es el altar, sí. Es un altar también, porque la comida es sagrada, el comedor, ¿verdad? Como decía, no debe haber un plasma enfrente, ni un teléfono portátil a la par de lo cubierto del plato, ¿verdad?
Creo que es el momento de recorrer la historia vivida durante el día, los desafíos, los retos, los logros, etcétera. Y el altar del matrimonial es un lecho sagrado también. Enmarcaron el amor humano dentro del amor divino, prometieron, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. No debe haber un televisor tampoco con pornografía, como sucede frecuentemente. Cuando yo lo digo, en la Eucaristía, los pellizcones los veo desde arriba, ¿verdad? De parte de ellas o de ellos, ¿verdad? Creo que eso hay que tenerlo claro cuando se ve pornografía, se traslada a otro escenario que no es un lecho matrimonial, sino un lecho totalmente ajeno, porque el mandamiento es claro: no desearás la mujer de tu prójimo, ni el hombre de tu prójima tampoco, ¿verdad? No desearás la mujer de tu prójimo. Sí. Sí. Una de las consultas que nos hacían a través de mensajes es qué hacer cuando la mamá le dice a uno de sus hijos que no es la madre, que no es madre biológica. Sobre todo lo pregunta a una persona por el trato, por cómo llevarlo. Si usted nos puede dar algún criterio, padre. Yo creo que el trasfondo refleja un resentimiento de la mamá para con ellos. Para mí hay que revisar el entorno. ¿Qué conducta tengo yo como hijo delante de mamá? ¿Le estoy haciendo la vida cuadritos? ¿Verdad? De repente ese es un reclamo espontáneo que nace de un corazón herido por lo que está viviendo, ¿verdad? Porque es raro que una madre desnaturalice, cuando tiene una mujer de fe también, ¿verdad? Desnaturalice su vocación. Es admirable lo que vimos hace unos días aquí en el circuito donde vivo. Hay una perrita callejera bien simpática y todo, se cruzó con otro callejero, tuvo 8 perritos, se estaban ahogando con las tormentas y ese animal lloraba como ser humano, y oyeron el clamor los vecinos y libraron a 4 perritos que estaban ahogando ya por la cantidad de agua que ha caído. Fíjate, un animal protegiendo a su cría, ¿verdad? Qué instinto maternal, ¿verdad? Era admirable, y ahí la vemos, la chucha, todo el mundo la debe comer porque es simpática, ¿verdad? Creo que si ellos tienen ese instinto de conservación, de proteger sus críos, con mayor razón un ser humano. Creo que cuando una mamá se expresa así es que está herida en el fondo. De repente hay desavenencias, de repente hay desacuerdos, hay poca comprensión. Creo que la autocrítica, reitero, sigue siendo válida, palabra que el Papa emplea mucho. ¿Qué fortalezas tenemos como familia? Escribirlas, dialogarlas. ¿Qué debilidades tenemos? ¿En qué debemos mejorar? El ambiente ya no será tóxico, será un ambiente grato, deseado, querido de estar en familia, ¿verdad? Así es, nos puede escribir al 95000490. Padre, le consultaba antes de la pausa, celebraremos el Salvador del mundo, la transfiguración del Señor será uno de los mensajes que tendremos, sobre todo esta revelación del Señor. ¿Hacia dónde nos tiene que llevar? Tenemos aquí en la arquidiócesis una parroquia que le celebra, y también en nuestro hermano país del Salvador le celebran. Pero antes, padre, tenemos una llamada. Buenos días. Nueva grabación 4, nueva grabación 19, nueva grabación 21, nueva es audible. Buenos días. Sí. Le escuchamos. Se fue la llamada, padre. Le decía, el Salvador del mundo es una fiesta que se tendrá próximamente. El Salvador, sí. el hermano país del Salvador lo celebran también con mucha fuerza, y aquí en la arquidiócesis tenemos una parroquia. Sí, tenemos una llamada, creo. Buenos días. El hermano país del Salvador lo celebran también con mucha fuerza. Si le puede bajar el volumen a su televisor, por favor, para escucharnos a través del auricular. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días al licenciado Jimmy, al padre Ovidio. Sí, gracias. Sí, permítame un momentito. Sí, cómo no. Sí, buenos días al licenciado Jimmy y al padre Ovidio. Ay, disculpen por... no los quiero apartar del tema, pero quiero hacerle la siguiente pregunta al padre Ovidio. Yo he estado escuchando los pronunciamientos del consejo, ¿cómo se llama?, de la iglesia, y los comparto totalmente. Pero el otro día escuchaba a un viceministro de Relaciones Exteriores, creo, que decía que los criterios de la iglesia lo que sigue es un guión de otras organizaciones. Óigame,
yo soy pueblo y yo pienso como piensa la iglesia, como piensa el Padre Ovidio, como piensan todos ustedes. Entonces yo la pregunta que le quiero hacer, Padre Ovidio, ¿será estas personas, será terquedad o será que estas personas son ciegos de la cabeza? Porque mira, yo soy ciego de los ojos, pero no de la cabeza, ¿verdad? Yo me doy cuenta de lo que está pasando en el país. Sí. O es por un sueldo que ellos opinan así. Ay, disculpe, padre, que lo desvíe del tema. Y me alegro de saludar tanto a Jimmy, al padre y a todos ustedes. Feliz día. Feliz día. Y lo admiramos. Su tono de voz, a pesar de su discapacidad con la vista, es un tono de esperanza, de dinamismo. Así tenía que hablar muchas veces con nosotros para infundir a muchos desencantados que nos están oyendo o viendo o escuchando, ¿verdad? Levantarles el ánimo. El tono de voz refleja lo que lleva adentro, ¿sí? De la abundancia del corazón, dice el Evangelio, habla la boca. Creo que a veces somos gargantas pagadas. Vivimos de una ideología, se vive de una ideología, de un principio. Creo que la iglesia no puede estar desencarnada. Cristo se encarnó, se hizo historia, se apellidó pesebre en un contexto histórico donde el pueblo de Israel estaba esclavizado por el Imperio Romano. Nunca tuvo, ¿verdad?, miedo para hablar de estas cosas, y cuando tuvo que decir lo que se oponía al reino de Dios, ¿verdad?, lo dijo, ¿verdad? Juan el Bautista se llevó por encuentro a Herodes, que lo decapitó por eso, ¿verdad? Creo que la tarea de la iglesia es de anuncio y de denuncia, es una tarea profética, ¿verdad? El Papa ha dicho la frase más clave, que todo se resuelva en razón de la verdad. Bien precisa la palabra. No hablo de ver las actas, porque es tomar partido, ¿verdad? No hablo de eso, de la lectura de las actas, no. Hablo de buscarlo desde la verdad. Creo que la iglesia no puede asistir impasible al drama, a lo que vive la sociedad. No podemos abstraernos de una realidad. Por eso Cristo se hizo historia, asumió nuestra débil condición humana para redimirla. Y estamos en la historia, no para golpearnos el pecho. La dimensión de la cruz tengámosla presente. Ese palo vertical me lleva a Dios, el horizontal me abre a mis hermanos y hermanas, ¿verdad?, que quieren escuchar una voz profética, ¿verdad? Estos creen, ¿verdad?, se creen dueños de la verdad y no podemos vivir en una sociedad de un pensamiento único. Estamos en una sociedad pluralista, pero la opinión que dijo el Papa es clave. Lo que la iglesia ha expresado a la luz de lo que está pasando, ¿verdad?, sigue siendo valioso, es iluminador. No seguimos un guión, seguimos el Evangelio. Así de sencillo. Padre Ovidio, me recuerdan las palabras Christi Fidelis Laici de San Juan Pablo II para reiterar que la iglesia no solo es la jerarquía, como cristianos, como laicos, tenemos un papel fundamental en el anuncio y en la denuncia del Evangelio. Y debe ser un papel protagónico, no solo de palabras, sino también de acción, ¿verdad? Creo que es lo que tenemos, esa factura pendiente. Continuamente yo digo a mis feligreses, si trabajan en la administración pública, sean puntuales, sean honrados, no roben tiempo ni dinero, no mientan, atiendan a la gente con cordialidad. Un día se acercó uno, viera, dice que mi jefe me admira por mi conducta, porque lo que he escuchado usted trato de ponerlo en práctica, y por ello incluso me ha ascendido de cargo y con otro sueldo por mi manera de comportarme. Así deberíamos de ser todos. Sin palabras podemos denunciar, con los simples hechos, porque los hechos hablan por sí mismos, ¿sí? Bien. Padre Ovidio, tenemos otras consultas a través del WhatsApp. Nos escribe una hermana, dice: padre, ¿qué puedo hacer si mi esposo me fue infiel? Ya lo estoy superando, pero ahora siento que no puedo estar con él, siento que ya no lo quiero. ¿Qué puedo hacer? Tenemos 25 años de casado, me siento triste porque fue una persona muy importante para mí. ¿Qué puedo hacer, padre? Y también nos escribe: padre, cuando me manda a hacer una intención de difunto, dice, ahora ¿por qué no se dice el apellido? Nos consulta otra televidente, y nos pide otra televidente, padre, que oremos por la restauración y liberación de su hijo Aníbal Mendoza, que está en un centro de rehabilitación. Igual le manda a Juan Carlos Canales de la parroquia Maximiliano Colbe saludos, que ya están celebrando la novena en honor a este gran santo. Son parte de los mensajes, padre, que nos envían a través del WhatsApp 95000490. Sobre todo estas inquietudes, padre, ¿qué podemos decir? Mire, para las intenciones no decimos el apellido,
El apellido delante de Dios es que somos hijas o hijos de Dios. Dios lo sabe todo, ¿sí? Por una parte. Lo otro, la infidelidad. La única palabra que cabe es el perdón. Creo que es una sanación que se va a dar poco a poco. Es una herida que la oyente lleva. Y claro, es doloroso después de 25 años dar ese tropiezo. Para ella es bastante duro. Y ahí la palabra que cabe es perdón. El perdón es un don para el que se siente ofendido y una humillación para quien lo da. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Había que volver al amor primero que lo llevó al altar, a enmarcar el amor humano dentro del amor divino, a esa alianza simbolizada en el anillo matrimonial. Alianza viene del verbo estel en hebreo, que significa el amor desbordante del uno para el otro, porque se casaron con tanta ilusión, con tanto entusiasmo. Creo que, hermana, denle vuelta a la página de la historia. Como dice San Pablo, dejando lo que queda atrás, miremos hacia adelante y sanar esa herida con el perdón. Perdonen y serán perdonados. Y empezar a hacer gestos que lo acerquen, porque es natural que después de una herida de ese tipo se recupere la confianza rápido. Es poco a poco se va sanando la herida. Piensen en esa expresión. Una herida no se sana de la noche a la mañana, ¿verdad? Bien, Padre como Ovidio, estamos vía plataforma, tal vez aclarar eso. Estamos vía plataforma. Cuando notan que nuestro amigo está tocando la pantalla es para leer mensajes que están allá, porque estamos desde plataforma, no estamos desde cabinas. Sí, efectivamente, Padre Ovidio. Justamente le quería comentar eso porque nos siguen escribiendo. Mire qué cosa más curiosa. Se hablaba mucho de la situación que se dio en los Juegos Olímpicos en la inauguración, y la respuesta de muchos cristianos que están participando es celebrar, encomendándose al Señor con gestos en torno a la Santísima Trinidad, a nuestra fe cristiana en la celebración de la obtención de las medallas. Esto como una respuesta. Nos lo están mencionando también aquí, Padre, en mensajes. De verdad que Francia, su comité olímpico, pasó de lo sublime a lo ridículo. Lo sublime haber hecho una inauguración fuera de lo tradicional en un estadio, sino del río, que lo purificaron. El río hasta se bañó una de las dirigentes de ahí en el río Sena, ¿verdad? Pasó a lo ridículo. Creo que nada tiene que ver la última cena con Juegos Olímpicos. Nada en absoluto. Lo que buscaban es desvirtuar, minimizar, ridiculizar lo que hemos considerado sagrado a lo largo de 2000 años. Pero al contrario, eso nos fortalece y fortalece la fe. ¿Cuántos grupos se hicieron presentes para orar ahí y desagraviar el acto infame que cometieron en ese gesto? Que de verdad tiró por la borda los Juegos Olímpicos, los tiró por la borda. ¿Verdad? De hecho, marcas patrocinadoras dejaron de apoyar estos Juegos Olímpicos. Sí, así es. Después dieron un comunicado pidiendo disculpas, que no pretendían eso, no, sabían lo que estaban haciendo. Sabemos cómo es el pensamiento francés, que es muy libre, ¿verdad? Desde que endiosaron la razón, ¿verdad? En la Revolución Francesa, ellos piensan, mira, la catedral de Notre Dame era el altar a la diosa razón, ¿verdad? La iglesia la recupera finalmente, pero desde que ellos enarbolaron eso que es válido, libertad, igualdad y fraternidad, entonces como que se desbocan muchas veces en algunas cosas. Lastimosamente emplearon un acontecimiento mundial para dejar un bemol para la historia de los Juegos Olímpicos. Eso ya quedó marcado en la historia y marcado en la historia de Francia. Padre, nos piden que oremos por Venezuela, por esta situación que se está viviendo ahí. Pidámosle al Señor, como pide el Papa, que en base a la verdad se busque una salida. Oramos por este pueblo que ha migrado tanto a raíz de este sistema de gobierno, que lejos de ayudar al pobre, lo ha empobrecido. Oramos por este pueblo que aguanta, un pueblo que ha dicho: prefiero morir en mi tierra que morir en el Darién. Están dispuestos a quedarse allá para defender la democracia, para defender las libertades. Pidámosle a Dios que estos países que están tratando de llevar a un diálogo, Dios les dé sabiduría, discernimiento
discernimiento, sentido común para pensar en un pueblo que ha sufrido a lo largo de 17 años esta forma de gobierno que no ha sido respuesta. Que Dios, a través del Espíritu Santo, se manifieste en personas de buena voluntad. Creo en Lula, en lo demás me cuesta creer, pero creo que ellos pueden hacer el papel fundamental para que pare la violencia, pare esta forma de tratar al pueblo, ¿verdad?, de forma grosera y violenta, que cesen estas encontronazos y se le dé paso al diálogo como camino de paz. Lo dejamos todos en la mano de Dios, que esta comisión de 3 presidentes de México, Colombia y Brasil haga con buen suceso lo que esperan ellos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queremos agradecerle, Padre Ovidio, por este espacio de respuesta. La próxima semana tendremos nuevamente el mismo espacio para poder dar respuesta justamente a las interrogantes que van surgiendo en torno a nuestra fe y en torno a la actualidad y cómo encarnar siempre el Evangelio del Señor. Padre, mensaje final para ya ir despidiéndonos este lunes. A consolidar nuestras familias a través de la escucha del material proporcionado por la pastoral familiar, que es un material que nos sirva de orientación, de guía para seguir nucleando y fortaleciendo aquello que dijo el Papa Benedicto: la familia es patrimonio de la humanidad. No entienda patrimonio como algo del pasado, no, como una pieza histórica, para nada. Es patrimonio todo aquello que engrandece a la sociedad humana, y la familia sigue siendo una célula particular en la sociedad y no debemos perder de vista su función dentro de la misma sociedad. Y cuando está inspirada en Dios, llega a su meta, llega a su plenitud. Agradecemos al Padre Ovidio Rodríguez, que nos ha acompañado como cada lunes en este espacio de Alegre la Mañana en Respuestas, el programa que trata de llevar este mensaje de esperanza, pero también de claridad en torno a nuestra fe